¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por un récord? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el precio de la fama? No hablamos de éxitos musicales, películas taquilleras o medallas olímpicas. Hablamos de algo mucho más perturbador. Algo que hace que uno se grabe para siempre en los libros de historia, no por su talento, sino por cruzar una línea que la mayoría jamás se atrevería a mirar. ¿Y si alguien decidiera cubrir su cuerpo entero con abejas vivas, sabiendo que podría morir en cualquier momento? ¿Y si otra persona pasara más de 10 días sin dormir, solo para probar que podía? ¿Y si alguien transformara su rostro con más de 100 cirugías hasta que su reflejo dejara de parecer humano? Este no es un ranking cualquiera. No es el típico top de récords curiosos. Lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar todo, desde las motivaciones humanas hasta los límites del cuerpo y la mente. Algunos lo llaman valentía. Otros, una forma moderna de autodestrucción. Durante los próximos minutos, recorreremos 10 récords tan extremos, tan extraños y tan oscuros, que muchos han preferido que se olviden. Pero hoy, vamos a exponerlos uno por uno, con todo lo que sucedió, lo que se reportó y lo que se silenció. Antes de comenzar, ¿cuál crees tú que es el récord más absurdo o aterrador que alguien ha intentado? Escríbelo en los comentarios. Queremos saberlo. Y si te gustan las historias que se meten debajo de la piel, las que te hacen mirar 2 veces lo que parece normal, suscríbete ya. Porque lo que sigue no es apto para corazones frágiles. Imagina esto, estás en silencio, de pie, bajo el sol. Y de pronto, sientes una vibración. Luego otra. Y otra más. Hasta que, miles de pequeñas criaturas zumbantes comienzan a cubrir cada centímetro de tu piel. Tu cuello. Tu cara. Tus párpados. Y tú, no puedes moverte. Así fue como Ron Liaoming, un apicultor chino, rompió un récord que pocos estarían dispuestos siquiera a imaginar. Logró cubrir su cuerpo con 87 kilos de abejas vivas. Sí. No 87 abejas. 87 kilos. Durante más de 1 hora, soportó el peso, el zumbido y el terror de miles de insectos que podían matarlo en segundos si algo salía mal. Cualquier movimiento brusco. Cualquier cambio de temperatura. Un solo error y habría terminado en tragedia. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Era amor por los animales? ¿Deseo de fama? ¿Una apuesta? Algunos lo llaman el hombre abeja, otros el loco del panal. Sin embargo, hay algo que pocos saben. Durante la preparación, uno de sus asistentes fue picado en el rostro y sufrió una reacción alérgica que casi lo mata. Aún así, el show continuó. ¿Era valentía o insensatez? En una entrevista posterior, Ron dijo: cuando estás cubierto por 300.000 abejas, ya no piensas. Solo sientes. O sobrevives o mueres. ¿Tú qué opinas? ¿Se trata de un logro impresionante o de una advertencia de hasta dónde puede llegar el ego humano? Déjalo en los comentarios. En enero de 1964, un adolescente estadounidense, curioso y desafiante, decide hacer un experimento. Su nombre, Randy Gardner, 17 años. Su objetivo, romper el récord mundial de insomnio humano. Pero lo que empezó como un juego entre amigos, pronto se convirtió en una travesía oscura por los abismos de la mente. Los primeros días fueron fáciles. Café, bromas, videojuegos. Pero al llegar al 4.º día, Randy ya no distinguía la realidad de la alucinación. Veía sombras en las esquinas. Escuchaba voces que nadie más oía. Creía estar dentro de un sueño, aunque sus ojos estaban bien abiertos. Los científicos de la Marina de Estados Unidos, al enterarse, decidieron monitorear el caso. Lo que encontraron aún hoy es debatido en círculos médicos. Después del día 7, Randy perdió temporalmente la capacidad de hablar con coherencia. En el día 10, no recordaba su propio nombre. Pero aquí viene lo más perturbador. En la noche número 11, Randy, ya sin fuerzas, miró fijamente a los doctores que lo observaban y dijo:
Hay algo en la habitación. Está despierto y me está esperando. Después de dormir 14 horas seguidas al terminar el reto, los médicos afirmaron que se recuperó completamente. Pero sus amigos cuentan otra historia. Se volvió paranoico. No podía dormir más de 3 horas. Desarrolló miedo a los espejos. Y nunca volvió a hablar de lo que vio esa última noche. Pregunta para ti. ¿Crees que el cuerpo humano puede ser forzado más allá de sus límites sin consecuencias permanentes? ¿Y si hay cosas que solo se ven cuando ya no dormimos? Deja tu opinión en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque lo que estás a punto de descubrir en la siguiente historia pone en duda incluso el amor humano. A simple vista, parece una historia romántica. Ekka Chai y Laksana Tiranarat, una pareja tailandesa, decide entrar a un concurso del día de San Valentín. El objetivo, romper el récord del beso más largo del mundo. Un acto de amor, ¿cierto? Pero cuando se revelan los detalles, la historia toma un giro inquietante. 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Sin separarse. Sin sentarse. Sin dormir. Sin ir al baño separados. Solo besándose ininterrumpidamente. ¿Sabías que las reglas del reto eran estrictas al punto de ser inhumanas? Tenían que permanecer de pie todo el tiempo. Solo se les permitía orinar juntos, sin soltarse, mientras un jurado observaba. Cada movimiento era registrado. Cada intento de pausa, penalizado. Cámaras, flashes, gente gritando. La pareja, al borde del colapso, seguía pegada boca con boca. En las últimas horas, los labios estaban agrietados. Las piernas temblaban. El aliento era escaso. Y entonces sucedió algo que los organizadores no esperaban. Una de las parejas competidoras se desmayó, con los labios aún unidos. Pero Ekka Chai y Laksana resistieron. Ganaron. Entraron al libro Guinness. ¿Pero a qué costo? Algunos testigos aseguran que al terminar el beso, ni siquiera se miraron a los ojos. Al parecer, no volvieron a sonreír en público juntos jamás. ¿Fue una prueba de amor? ¿O una tortura emocional impulsada por la presión mediática? ¿Tú qué piensas? ¿Hasta qué punto una pareja debe demostrar su amor frente a los demás? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Cómo puede algo tan pequeño como una uña convertirse en un símbolo de sacrificio o de locura? Sridhar Chiyal, un hombre de la India, tomó una decisión radical a los 14 años. Nunca más cortaría las uñas de su mano izquierda. ¿El motivo? Un castigo personal, tras ser regañado por un maestro que rompió una promesa. Lo que parecía una simple rabieta adolescente, se convirtió en una vida marcada por el récord más incómodo del mundo. Números reales. Su uña más larga, del dedo pulgar, llegó a medir 197,8 centímetros. Su mano entera, cubierta de garras retorcidas, acumuló más de 9 metros de uñas. Pero esto no es solo una anécdota curiosa. Lo que nadie cuenta es cómo las uñas deformaron su cuerpo. La curvatura le causó dolor constante en la espalda, dedos dislocados, pérdida de movilidad y aislamiento social. No podía dormir bien. No podía trabajar con normalidad. No podía abrazar a nadie. Años más tarde confesó: perdí oportunidades, relaciones y partes de mí. Finalmente, a los 82 años, accedió a que le cortaran las uñas en un museo de Nueva York. Fue un acto simbólico, pero también una liberación. Las garras que lo acompañaron durante toda su vida ahora están en exhibición pública. Como si su dolor fuera un espectáculo. ¿Tú qué opinas? ¿Este récord fue una forma de resistencia personal o una cárcel que él mismo construyó? Comenta tu visión. A primera vista, parece un truco de circo. Una mujer abre la boca, concentra su respiración y suelta un grito tan potente que una copa de cristal estalla en 1000 pedazos. Pero esta no es una película de ciencia ficción.
Es la historia real de Jill Drake, una mujer británica que posee la voz más potente registrada en la historia humana. 129 decibeles. Más fuerte que una sirena de ambulancia. Su grito puede escucharse a más de 300 metros de distancia. Y no es broma, cuando intentó entrenar su habilidad en casa, los vecinos llamaron a la policía creyendo que alguien estaba siendo asesinado. Pero lo verdaderamente inquietante es lo que Jill confesó años después. En una entrevista, dijo: "Descubrí mi grito en un momento de desesperación. Estaba sola. Muy sola. Grité. Y algo dentro de mí se rompió o se liberó". Algunos psicólogos creen que la intensidad de su voz podría estar relacionada con un trauma emocional profundo. Otros sugieren que su sistema nervioso y su aparato respiratorio no tienen precedentes médicos. Pero ninguno ha podido explicar por qué su grito genera una resonancia específica que desintegra objetos delicados. El origen del grito. Según su propio relato, Jill no buscaba atención. Un día, en una fiesta, alguien la retó a gritar tan fuerte como pudiera. Y lo que salió de su garganta silenció la música, apagó las conversaciones y activó una alarma vecinal. Lo que empezó como una broma, terminó con la llegada de la policía. Nadie podía creerlo. Ni ella. Hasta que un experto en acústica midió su voz, 129 dB. Más fuerte que una motocicleta rugiendo junto a tu oído. Pero hay algo que no cuadra. Años después, en entrevistas más íntimas, Jill dejó entrever una historia más personal, más oscura. No fue solo un grito. Fue una liberación. Era lo único que me quedaba. ¿De qué estaba hablando? ¿Dolor? ¿Pérdida? ¿Algo reprimido? Algunos expertos en trauma sugieren que ciertas personas desarrollan fugas físicas extremas frente a emociones contenidas, fuerza inusual, resistencia al dolor o, como en su caso, una voz que se convierte en un arma. ¿Y qué pasó después? Después del récord, Jill se retiró del ojo público. No firmó contratos, no dio más entrevistas y rechazó participar en concursos o shows de talentos. Desapareció. Algunos teóricos dicen que fue abordada por agencias de defensa. Otros aseguran que sus gritos generaban frecuencias que afectaban incluso los latidos del corazón. Pero nadie lo ha podido probar. Entonces tú decides. ¿Fue Jill una mujer extraordinaria con un don único? ¿O fue su grito el eco de algo que jamás se atrevió a decir con palabras? ¿Crees que el cuerpo humano puede desarrollar habilidades ocultas bajo presión extrema? ¿O estamos ante un caso único, casi sobrenatural? Deja tu teoría en los comentarios. Michel Lotito, un francés apodado Monsieur Mange Tout, señor cómetelo todo, es conocido por comerse, literalmente, un avión entero. Pieza por pieza. Tornillo por tornillo. No es una metáfora. No es ficción. Entre 1978 y 1980, se tragó un Cessna 150 completo, tras triturarlo y consumirlo durante casi 2 años, frente a testigos y cámaras. Pero ese fue solo uno de sus platos fuertes. En su menú personal figuraban bicicletas, cadenas, televisores, candelabros, carros de supermercado, vidrio, y más de 9 toneladas de metal en total. La pregunta que todos se hacen es: ¿cómo es posible que un ser humano haya sobrevivido a esto? Los médicos estudiaron su estómago y encontraron lo imposible. Un revestimiento gástrico 2 veces más grueso de lo normal. Ácidos estomacales capaces de digerir incluso goma y acero. 0 señales de daño intestinal. Pero lo más escalofriante fue su confesión. Lo hacía por necesidad. Mi cuerpo lo pedía. Si comía comida normal, me enfermaba. ¿Era una condición médica? ¿Una mutación? ¿Una autodestrucción disfrazada de récord? Incluso después de morir en 2007, los científicos no lograron replicar su resistencia. Ni explicar cómo su cuerpo jamás se perforó por dentro. ¿Y tú? ¿Crees que hay humanos con habilidades fisiológicas fuera de toda lógica?
¿O fue un truco bien camuflado por la fama? Ningún récord oficial. Ningún trofeo. Solo una puerta cerrada y 3 décadas de silencio absoluto. En un pequeño pueblo de Rumanía, un hombre llamado Ion Varladenu se volvió leyenda local. Pero no por hazañas atléticas ni talentos artísticos, sino por algo mucho más inquietante. Pasó más de 30 años encerrado en una sola habitación, sin salir nunca, por decisión propia. La habitación. Un espacio de menos de 15 metros cuadrados. Sin ventanas. Sin televisión. Solo una cama improvisada, recortes de revistas y un muro lleno de collages surrealistas. Vecinos aseguraban que no lo veían desde los años 80. Él solo abría la puerta para recibir comida o periódicos viejos. No hablaba con nadie. No confiaba en nadie. ¿Estaba huyendo? Durante años, se tejieron rumores. Que había sido espía. Que había visto algo que no debía. Que sufría de psicosis. O que simplemente estaba esperando que el mundo se descompusiera lo suficiente como para salir en el momento justo. Pero jamás lo confirmó. La mente en aislamiento. Expertos en salud mental aseguran que el aislamiento prolongado causa deterioro cognitivo, alucinaciones y ansiedad extrema. Pero cuando un documentalista rumano logró entrevistarlo en secreto, Ion no parecía perturbado. Al contrario, hablaba con lucidez. Tenía ideas políticas complejas. Y su arte, hecho con tijeras, pegamento y revistas viejas, era tan impactante que fue exhibido en galerías de Europa. Nunca me fui del mundo. El mundo se fue de mí. Ion Varladenu. Autoexilió o protesta silenciosa. Nadie supo con certeza por qué se encerró. Pero muchos creen que fue una forma extrema de resistencia. Una renuncia absoluta a la política, a la corrupción, a la violencia y al contacto humano. Un hombre que rompió récords no con aplausos, sino con el más puro silencio. ¿Crees que alguien puede vivir más de 30 años sin tocar el mundo exterior y salir mentalmente intacto? ¿Fue locura o fue libertad? La mayoría de las personas se tatúan para recordar algo. Un símbolo. Un amor. Un dolor. Pero ella fue más allá. Mucho más allá. Su nombre, Julia Nuss, conocida como The Illustrated Lady. Y su récord fue tan visual como perturbador. Más del 95% de su cuerpo estaba cubierto de tinta. Desde el cuero cabelludo hasta los párpados. Desde los pies hasta las encías. Incluso los órganos internos en procedimientos no documentados oficialmente. ¿Por qué lo hizo? Julia no lo hizo por vanidad. Sufría una enfermedad llamada porfiria cutánea que provocaba quemaduras graves con la luz solar. Su piel se llenaba de cicatrices. Y los tatuajes, según ella, eran una forma de cubrir el dolor con belleza. Pero con el tiempo, el dolor ya no venía del sol, sino de adentro. Los tatuajes invisibles. Según fuentes cercanas, Julia comenzó a obsesionarse. Ya no le bastaban los brazos, las piernas, el rostro. Quería tatuarse todo lo que fuera piel. Párpados, orejas internas, lengua e incluso tejido vaginal. Una enfermera anónima aseguró haber presenciado un procedimiento en el que Julia pidió ser tatuada por dentro de la boca del estómago mediante una microcámara. Esto nunca fue reconocido oficialmente, pero tampoco desmentido. La carta que dejó. Meses antes de su muerte, Julia escribió una carta a su círculo más cercano. En ella decía: cada trazo fue un grito de ayuda. Pero nadie lo escuchó porque pensaban que era arte. Esta carta nunca fue publicada por completo. Solo se filtraron fragmentos. Y muchos creen que en ella se revelaban secretos aún más profundos sobre su salud mental y el verdadero propósito de su transformación. Arte, enfermedad o advertencia. Julia murió en 2016 por causas naturales. Su cuerpo, al ser cremado, se perdió para siempre. Pero su imagen vive en miles de fotos.
y en cientos de personas que aseguran haberse inspirado en ella. Pero, ¿inspiración o advertencia? ¿Hasta qué punto el arte puede sanar el alma? ¿Y cuándo empieza a destruirla? Hay quienes sueñan con parecerse a su ídolo. Otros imitan su estilo, su voz, su forma de caminar. Pero él quería algo más. No admirarlo. No parecerse. Convertirse en él. Su nombre, Herbert Chavez, un hombre filipino que se volvió conocido como el Superman humano. Durante más de 2 décadas, se sometió a más de 100 procedimientos quirúrgicos para moldear su cuerpo como el del superhéroe. Pero lo que comenzó como una fantasía, terminó como una pesadilla que deformó su identidad. De humano a ícono. Chavez cambió la forma de su rostro, su mentón, su nariz, los pómulos, el pecho, los músculos de las piernas e incluso el color de su piel. Implantes, liposucciones, blanqueamientos, hormonas. Todo para parecerse a Christopher Reeve, el actor que interpretó a Superman en los años 80. Decía sentirse feliz. Pero sus entrevistas dejaban un eco inquietante. La gente ama a Superman. A mí, nadie me amó así. ¿Era solo fanatismo? Psicólogos que analizaron el caso en silencio sospechaban de un trastorno dismórfico severo. Un vacío emocional que buscaba ser llenado con cirugía tras cirugía. Y cada operación traía alivio, por semanas. Hasta que se volvía a mirar al espejo y no encontraba a nadie. El límite que casi lo mata. En una de sus últimas intervenciones, el cuerpo de Herbert comenzó a rechazar los implantes. Sus pómulos se inflamaron. Su visión se volvió borrosa. Tuvo que ser hospitalizado por necrosis en el rostro. Aún así, se negó a parar. Dijo que si moría en el intento, moriría como Superman. La verdad detrás del símbolo. Chavez decía haber cumplido su sueño. Pero nunca permitió que se le fotografiara sin maquillaje. Nunca mostró su rostro antes de las operaciones. Y, según su entorno, dormía con el traje puesto. ¿Hasta qué punto se puede alterar el cuerpo para llenar el alma? ¿Fue Herbert un mártir de la obsesión? ¿O una víctima de un mundo que castiga la identidad original? Déjalo en los comentarios. Para él, nada de esto existe. No existen los teléfonos móviles. No existen los aviones. No existen los supermercados. Ni la electricidad. Ni el año en el que tú estás viendo este video. Su nombre es Arthur Wellesley, aunque muchos lo conocen como el hombre que se negó a salir del siglo XVIII. Durante más de 40 años, vivió como si fuera 1774. Vestía con ropa de época, usaba velas, escribía con pluma y tinta, cazaba su propia comida. Y no permitía que ningún objeto moderno cruzara su puerta. ¿Excéntrico o escapista? Arthur no lo hacía por espectáculo. De hecho, rechazaba entrevistas, evitaba cámaras y no participaba en ferias históricas. Vivía solo, en una casa de campo en Inglaterra, aislada, sin señal, sin televisión, sin nada moderno. Quienes lo conocieron afirman que tenía un conocimiento profundo del siglo XVIII, hablaba con acento arcaico y mantenía conversaciones solo usando referencias de esa época. La Revolución Francesa está cerca, llegó a decir en 2019. Debemos prepararnos. ¿Fantasía o ruptura? Psicólogos que estudiaron su caso en secreto consideraron que podría sufrir una forma avanzada de trastorno de fuga disociativa. Una desconexión extrema de la realidad provocada por un trauma. Pero había algo más. Arthur tenía registros históricos personales que no coincidían con ningún libro moderno. Cartas, mapas, diarios, documentos escritos por él, pero con datos que no se enseñan ni en universidades. El pacto con el tiempo. Cuando un periodista logró entrevistarlo brevemente, solo le preguntó una cosa. ¿Por qué vives así? Arthur respondió sin dudar. Porque este mundo ya no es el mío. Y el tuyo jamás debió existir. Poco después de esa entrevista, desapareció. La casa quedó vacía. Sin señales de abandono.
Solo una carta firmada con pluma decía: he vuelto. ¿Fue Arthur un excéntrico que escapó de la modernidad? ¿O alguien que realmente rompió la línea del tiempo? Imagina estar completamente desnudo, encerrado dentro de un cubo de hielo. Durante más de 1 hora y 50 minutos. Sin abrigo. Sin calor. Sin escape. Sin margen de error. Esto no es una escena de una película de Houdini. Es la vida real de W.M. Howe, también conocido como el hombre de hielo, el hombre que desafió las leyes de la biología humana y vivió para contarlo. El récord que desafió a la ciencia. W.M. Howe ha logrado nadar bajo hielo, correr maratones en el Ártico sin camisa, sentarse en cubas congeladas durante casi 2 horas sin que su cuerpo entre en hipotermia. Médicos que lo monitorearon aseguraron que su temperatura no descendía como la de una persona normal. Y lo más increíble, podía controlarla a voluntad. El secreto, respiración o algo más. W.M. afirma que todo se basa en la respiración. Un método propio que él llama el método Howe. Hiperventilación controlada, meditación y exposición al frío extremo. Pero muchos expertos aún no logran explicarlo por completo. En estudios realizados en laboratorios, W.M. Howe demostró que podía activar regiones cerebrales asociadas al control del sistema inmune. Algo que se creía imposible. ¿Habilidad o evolución? Cuando se le preguntó por qué hacía esto, respondió algo que dejó helados a todos. Cuando mi esposa murió, algo dentro de mí también murió. En el hielo, encontré silencio. Y en el silencio, encontré poder. Desde entonces, ha llevado su cuerpo al borde de la muerte decenas de veces. Y siempre, vuelve. Algunos creen que es el siguiente paso de la evolución humana. Otros creen que simplemente no teme morir. ¿Crees que el cuerpo puede entrenarse para resistir lo que la naturaleza diseñó para destruirnos? ¿O W.M. Howe tocó una puerta que la mayoría de nosotros ni siquiera sabía que existía? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te dejó frío, suscríbete ahora, porque lo que viene tiene que ver con fuego, con dolor. Y con el cuerpo humano ardiendo, sin quemarse. No es un truco de circo. No es magia. No es una ilusión óptica. Durante casi 3 minutos consecutivos, Saira Mahadevi, una mujer originaria de la India, sostuvo fuego real sobre su piel desnuda, caminó descalza sobre brasas ardientes y salió sin una sola ampolla. Ni una quemadura. Ni una marca. Pero lo más perturbador no fue lo que hizo, sino cómo lo hizo. Con los ojos cerrados, en completo silencio y una sonrisa casi serena. ¿Ritual? ¿Fe? ¿O ciencia desconocida? Saira fue grabada durante una celebración religiosa. El fuego lamía sus brazos, sus pies, incluso su abdomen, mientras caminaba lentamente entre antorchas encendidas. Los testigos gritaban, otros lloraban. Ella no parpadeaba. Cuando los médicos la examinaron después del evento, su temperatura corporal estaba normal. La piel, intacta. No había signos de preparación química. Ninguna sustancia protectora. Nada. ¿Un cuerpo diferente? Algunos científicos que investigaron el caso hablaron de hipnosis profunda, de bloqueo de terminaciones nerviosas o de un umbral de dolor sobrehumano. Pero nadie lo demostró. Ella solo dijo una frase. El fuego es como la tristeza, si lo aceptas, no te consume. Después de eso, desapareció de la vida pública. No aceptó entrevistas. No volvió a aparecer en rituales. Hay quienes afirman que fue reclutada por grupos secretos para estudiar su resistencia. Otros dicen que simplemente se fue al Himalaya a desaparecer en paz. Lo que nadie pudo explicar. En el video original, que fue transmitido por televisión antes de ser retirado, hay un instante extraño. Un cuadro congelado muestra algo que los expertos aún no logran aclarar. La llama parece moverse al ritmo de su respiración. Como si el fuego no la quemara, sino la obedeciera.
¿Es posible que alguien aprenda a resistir el fuego? ¿O estamos ante un misterio que apunta a algo más espiritual o inhumano? No es una metáfora. No es un poema trágico. Es medicina. Y milagro. Stan Larkin, un joven estadounidense de apenas 25 años, vivió durante 555 días sin tener un corazón dentro de su pecho. Literalmente. Su corazón había sido extirpado quirúrgicamente. Y sin embargo, seguía caminando, respirando, sonriendo y jugando al baloncesto. ¿Cómo es posible? Todo comenzó con una enfermedad congénita llamada miocardiopatía familiar que hacía que el corazón de Stan fallara sin previo aviso. Sin trasplante inmediato, moriría. Pero no había donantes. Entonces, los médicos hicieron algo nunca antes intentado por tanto tiempo. Le implantaron un dispositivo llamado corazón artificial con sincardía total, un corazón artificial portátil que funcionaba fuera del cuerpo, en una mochila. Sí. Stan cargaba su propio corazón en la espalda. Y cada latido dependía de una batería. La máquina que imitaba la vida. La unidad mecánica bombeaba sangre mediante aire comprimido. No hacía ruido. Pero el sistema debía estar conectado siempre, incluso mientras dormía. Un corte de energía. Una caída. Un error técnico mínimo significaba muerte inmediata. Pero Stan no se recluyó. Al contrario. Salía a la calle, practicaba deporte y hablaba con estudiantes sobre la donación de órganos. Con una sonrisa. Como si no supiera que cargaba su vida en una bolsa. El día 556. Después de 555 días de espera, un corazón humano compatible finalmente llegó. Se hizo el trasplante. Fue un éxito. Pero lo más impactante fue lo que Stan dijo al despertar. No me siento más vivo ahora. Ya me sentía vivo antes. Porque estar vivo no depende del corazón que tengas. Depende de lo que haces con el tiempo que te queda. ¿Tú podrías vivir sabiendo que cada segundo depende de una máquina? ¿O esa conciencia es precisamente lo que nos hace más humanos? Era un reto extremo. Un récord desafiante. Una hazaña para los libros. O una trampa para el olvido. Zdeněk Záhradka, un ilusionista y escapista checo, se propuso sobrevivir 10 días enterrado vivo bajo tierra, en una caja sellada, con suministro limitado de aire. Era 2012. Todo estaba calculado. Todo era parte del show. Pero cuando lo desenterraron, algo no encajaba. Zdeněk fue colocado dentro de un ataúd de plexiglas reforzado, enterrado a 1,5 metros de profundidad. Tenía oxígeno limitado, agua, sensores cardíacos y una cámara interna que transmitía en vivo. Las autoridades supervisaban todo. Durante los primeros días, él sonreía a cámara, movía los dedos e incluso cantaba. Pero el día 7, la transmisión se cortó. Dijeron que fue un fallo técnico. Dijeron que estaba bien. Dijeron que no había riesgo. El día 10. Cuando desenterraron la caja, el cuerpo estaba en posición fetal. Pero no había signos de asfixia. Ni señales de desesperación. La caja no estaba dañada. Los sensores mostraban una anomalía, su corazón había dejado de latir durante apenas 3 segundos, y luego, nada más. Lo más perturbador fue una frase escrita con la uña en el plástico interior. No estoy solo aquí. ¿Qué pasó en la oscuridad? Algunos afirman que sufrió un colapso psicológico y deliró. Otros creen que algo más entró con él. Nunca se supo si fue real, si se trató de una broma final de un ilusionista. O si aquel encierro abrió una puerta que no debía abrirse. Desde entonces, ningún escapista ha vuelto a intentar un récord similar con esas condiciones. Nadie quiere acabar como él. Este es el fin de la serie. Pero no el fin de las preguntas. Durante estos 15 relatos, recorrimos los límites del cuerpo humano, del tiempo, del fuego, del hielo, del silencio.
Pero también descubrimos lo más extraño de todo. La mente. Última pregunta para ti. ¿Dónde está el verdadero límite humano? ¿En el cuerpo? ¿En la mente? ¿O en aquello que no se puede ver, pero te acompaña incluso bajo tierra? Déjalo en los comentarios. Y si este viaje te atrapó desde el inicio, suscríbete ahora mismo. Porque en la próxima serie, profundizaremos aún más.